Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a hablar de hipoacusia por exposición laboral al ruido. Dentro de esta parte, pues vamos a hablar un poco sobre audiometría. Recordemos que esta parte corresponde a la unidad número 5, que se trata de la rehabilitación laboral, que tiene diferentes objetivos. Uno de ellos es conocer los objetivos de la rehabilitación laboral. Dos, identificar las diferentes etapas de la rehabilitación laboral. Y tres, explicar la importancia del uso de la audiometría y la fisioterapia. En este caso, la fisioterapia la vamos a ver el próximo viernes 19. Estas dos, la audiometría y la fisioterapia, como herramientas básicas en la vigilancia ocupacional de los trabajadores que están expuestos al ruido. Como contenido, pues vamos a ver la hipoacusia y la sordera profesional. Ya lo habíamos visto la sordera profesional como un tema en la unidad número 4, pero el día de hoy, como está relacionada con este examen, que es la audiometría, pues decidí incluir estos dos temas, hipoacusia y sordera profesional, a manera introductoria para profundizar posteriormente en la audiometría. Como ustedes saben, las enfermedades profesionales que hicimos o hablamos sobre ellas en la unidad número 4, pues están relacionadas con muchas actividades. Una enfermedad profesional pues es producto de una actividad laboral, sea esta, ¿verdad? De tipo profesional, sea esta de tipo médico, sea esta de tipo industrial, sea esta de tipo alimenticio, pero cada una de ellas, ¿verdad?, constituye un factor de riesgo para adquirir una enfermedad profesional. Y dentro de esto, pues el ruido, donde muchas actividades laborales forma parte del día a día, del diario, de la actividad laboral, pues también constituye un contaminante ambiental que puede llevar a una enfermedad de tipo profesional como es la sordera profesional, pasando eh, por diferentes etapas. Dijéramos, empezamos con una hipoacusia que se va agravando con el tiempo para terminar posteriormente con una inhabilitación y que es donde el paciente pues ya termina con una sordera en la cual es irreversible, ¿verdad? Y ya no hay manera de cómo corregir esa patología. Una de las más frecuentes también es la tenosinovitis, ustedes van a ver más adelante en otra diapositiva. Por eso, dentro del programa de asignatura se, se incluyó la audiometría como parte de estudio complementario a la hipoacusia o sordera laboral o profesional. En esta diapositiva ustedes pueden ver en esta barra azul es la hipoacusia por ruido, que corresponde a un 33.3% dentro de todas las patologías que pues, pueden estar asociadas, dentro de todas, sí, perdón, dentro de las patologías que están asociadas a actividades laborales. Las lesiones en piel, ¿verdad? Con un porcentaje menor. Igualmente las patologías de cuerdas vocales, con un 12.6% las neuropatías por presión. Y en segundo lugar, con un 39.7% las tenosinovitis, como les mencionaba anteriormente. Dentro de ella ustedes ven aquí 33.3 para la hipoacusia, que es bastante alto el porcentaje dentro de las patologías más frecuentes en el ámbito laboral. Por eso es importante que nosotros tengamos presente en qué consiste la hipoacusia, en qué consiste la sordera de tipo profesional y cómo nosotros podemos prevenirla, cómo podemos tratarla y cómo podemos hacer estudios previos antes de que haya consecuencias negativas para el paciente que ustedes saben son irreversibles. Entonces, un poquito de anatomía en la estructura del oído. Ustedes pueden ver ahí el oído externo, el oído medio, el oído interno. Eh, Sabemos que que en el oído externo, ¿verdad?, a través del pabellón auricular y el conducto, ¿verdad?, el canal óseo,
por donde pasa y atraviesa el ruido, ¿verdad? Llega hasta la membrana, hasta el tímpano o la membrana timpánica y pasa al oído medio. En el oído medio pues está una cadena de huesecillos compuesto por el martillo, el yunque y el estribo que comunica, ¿verdad?, con el oído interno, que es donde pasa, se convierte la energía mecánica en una energía prácticamente procesada a través del nervio coclear o el nervio vestíbulo coclear hacia el cerebro, donde ya este se transforma en energía química en lo que es el ruido como tal. Entonces, estas estructuras anatómicas pues pueden estar afectadas en dependencia de la exposición al ruido, a la intensidad y a la frecuencia del mismo. Por eso es que es importante que nosotros como médicos sepamos en qué momento eh, tratar al paciente, en qué momento hacerle sus estudios previos, ¿verdad? En qué momento hacerle sus estudios de seguimiento para evitar que tenga, ¿verdad?, una patología que vaya a ser irreversible. Dentro de esto tenemos algunas definiciones como es el ruido, que es un sonido inarticulado y confuso, más o menos fuerte, todo sonido no deseado, incluyendo todas las características físicas de la señal como las psicofisiológicas del receptor. La hipoacusia y la sordera profesional pues son dos conceptos diferentes en medicina, donde la hipoacusia es un trastorno sensorial que consiste en la incapacidad para escuchar sonidos y que dificulta el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Se produce por una pérdida de la función del oído interno, como mirábamos anatómicamente las tres partes del oído, como resultado de la exposición a niveles elevados de ruido industrial. Se va a producir una hipoacusia de tipo profesional y se va a considerar uno de los riesgos laborales más comunes, como decíamos en la diapositiva anterior, hasta un 34% en porcentaje. La sordera profesional, la sordera de percepción es irreversible, bilateral, de origen nervioso y especialmente coclear, en la cóclea, ¿verdad?, que afecta a las frecuencias conversacionales y es el resultado de la evolución de una hipoacusia progresiva y sordera de la zona supraconversacional del campo auditivo. Entonces, aquí ustedes pueden ver eh, los niveles propuestos por la OMS. La OMS, Organización Mundial de la Salud, eh, refiere de que nosotros pues debemos, eh, en decibeles, debemos de percibir el ruido por lo menos a unos 55 decibeles. Ya otros ambientes mayor de 55 o de 60 hasta 80 pueden ser perjudiciales para el órgano auditivo. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, un ambiente molesto que está coloreado en rojo, pues que tiene aproximadamente 100 decibeles o decibelios, que puede estar asociado con el ruido de una motocicleta, ¿verdad? La explosión de un artefacto puede estar incluso con valores de 180 decibeles. Por lo tanto, una exposición en una actividad laboral en la cual el trabajador esté expuesto 8 horas diarias por un tiempo indefinido, pues puede llegar a provocar efectos nocivos al aparato auditivo, llevar a hipoacusia y luego a una sordera de tipo irreversible en estos pacientes. Por eso es importante tener en cuenta el nivel o los niveles de intensidad y frecuencia del sonido en decibeles para poder tomar las medidas necesarias de prevención. La OMS establece que el oído humano puede tolerar 55 decibeles sin ningún daño a su salud y dependiendo del tiempo de exposición, pues ruidos mayores a los 60 decibeles pues pueden ser perjudiciales. Por eso es importante que nosotros tomemos todas las medidas, ¿verdad?, preventivas como médicos y como trabajadores. eh, tenemos la, eh, tenemos que estar pendientes de todos los equipos de protección que nos brinda la empresa donde nosotros laboramos para podernos proteger. Aquí en estas imágenes, en esta diapositiva, aparece audífonos, ¿verdad? Perdón, unas orejeras que son utilizadas para tratar de amortiguar el ruido. Hay señalización también donde debe estar debidamente señalizado peligro al ruido, ¿verdad? Y no hacer lo que hace esta persona, ¿verdad? Donde no tiene ningún medio de protección
no hay tapones, no hay ningún tipo, ¿verdad?, de cómo él pueda proteger ese sonido que puede ser molesto y hasta perjudicial a lo largo del tiempo. Eh, las hipoacusias inducidas por ruidos en esta diapositiva vemos que son un problema que se ha ido incrementando debido a la industrialización y a la falta de conciencia sobre ello. Las ocupaciones en las que los trabajadores están expuestos a un nivel de ruido elevado son, bueno, trabajadores de producción de la industria, puede ser la industria maderera, la industria textil, varias industrias, ¿verdad?, que pueden provocar que altos niveles de ruido perjudiciales en el ser humano. Los mecánicos, trabajadores de mantenimiento y soldadores, trabajadores en la construcción y la minería, trabajadores de la industria tradicional y artesanos, camioneros, repartidores, taxistas y otros conductores. Trabajadores también de la industria alimenticia que pueden estar expuestos a un nivel elevado de ruido. Hay factores, ¿verdad?, influyentes en la lesión auditiva, que son, por ejemplo, la intensidad del ruido y la frecuencia. Definiendo la intensidad del ruido es la fuerza de la vibración sonora, se mide en decibelios, límite de exposición 87 decibeles o decibelios, límite pico 140 decibeles. La lesión auditiva aparece por encima de los 80 decibeles y la probabilidad de daño aumenta según aumenta la intensidad de ruido continuo diario y durante un número de años de exposición determinado. La frecuencia del ruido es el número de veces que vibra una onda sonora por unidad de tiempo y se mide en hercios. La frecuencia determinada, el tono de un sonido o un ruido, los sonidos más peligrosos para el oído son los de alta frecuencia, a partir de la frecuencia de los 1000 Hz. Las frecuencias más susceptibles de daño corresponden entre 3000 y 6000 Hz, siendo la lesión en la banda de 400 Hz la primera afectada. El tiempo de exposición es importante porque la lesión se desarrolla en los primeros años de exposición. Recuerden que a veces hay trabajadores que pasan 5, 6, hasta 10 años expuestos al ruido y tras pasar un tiempo en que la lesión se mantiene va afectando a las zonas receptoras inmediatas, específicamente a la zona donde está la cóclea, ¿verdad?, donde están los receptores que van deteriorándose poco a poco a través de la exposición al ruido y también por algunos otros factores como la edad. Las características personales, aunque no está demostrado que haya personas más resistentes al ruido que otras, por lo tanto el daño por exposición al ruido debe ser valorado de forma individual según los factores de las condiciones de trabajo de cada uno. Por otro lado, se debe proteger a los trabajadores que sufren patología auditiva independientemente de la exposición al ruido. Es decir, hay trabajadores que tienen antecedentes de problemas auditivos o patologías o enfermedades del oído, independientemente de la exposición a él. Edad es otro factor. Dentro de diversos estudios establecen relación entre la presbiacusia, que es la hipoacusia debido al envejecimiento del oído, y la exposición a ruido, ya que la presbiacusia se manifiesta con mayor intensidad en las personas que han estado expuestas a ruido. La evaluación clínica, aquí es donde entramos nosotros como médico de empresa o como médico laboral, donde los trabajadores sometidos a ruido de cualquier origen durante su trabajo deben controlar su audición desde que empiezan a trabajar, desde el inicio de la exposición. El protocolo más sencillo y operativo implica, en primer lugar, la realización de una anamnesis, es decir, de una anamnesis completa, es decir, de una historia clínica que incluya la historia laboral, la historia actual de la enfermedad actual y la historia como antecedente, ¿verdad?, que es la historia anterior, con especificación de los puestos de trabajo. También son de gran utilidad los antecedentes personales y familiares para determinar el diagnóstico final. Es importante la evaluación clínica a través de la historia clínica debido a que hay que especificar, por ejemplo, los antecedentes de los puestos de trabajo anteriores. Es decir, si el paciente trabajó hace 10 años en una empresa donde en su actividad estaba expuesto al ruido, lógicamente él arrastra un antecedente que se va a complicar poco a poco, tomando en cuenta el paso del tiempo, la edad que él tiene, y si aún en este trabajo actual él trabaja en una empresa con exposición a ruido, pues lógicamente su condición se va a deteriorar
y a agravar más rápidamente que no hubiese tenido el antecedente de exposición al ruido anterior. Entonces, es importante también los antecedentes personales y los antecedentes familiares para poder integrar un diagnóstico definitivo o un diagnóstico final. El procedimiento continúa con una otoscopía cuidadosa. Lo primero que debemos hacer, pues lógicamente, es revisar el oído del enfermo, ¿verdad? Con un otoscopio, hacer una otoscopía y previo a cualquier otro tipo de intervención, y que al menos ha de garantizar la no existencia de obstáculos en el conducto auditivo externo y descartar otras causas de hipoacusia o sordera. Y la descripción del estado de la membrana timpánica a través de la misma otoscopía y otras pruebas clínicas como la prueba de Weber y Riné, que evalúan la transmisión a través del aire, aérea, y la transmisión a través del hueso o transmisión ósea. Y por último, la audiometría, ¿verdad? Que es el estudio que se utiliza para evaluar también de una manera subjetiva, ¿verdad? La funcionabilidad del oído. El diagnóstico de la hipoacusia por ruido, pues el principal signo diagnóstico de la hipoacusia por exposición al ruido es el cambio del umbral auditivo, que es objetivable por audiometría. Entonces, para hacer el diagnóstico, pues necesitamos de una audiometría y de las pruebas anteriores que mencionamos, como la otoscopía, la prueba de Weber o la prueba de Riné. También, sin embargo, cualquier oído sometido a un sonido de intensidad suficiente se fatiga y sufre un aumento de dicho umbral que se recupera en un plazo de tiempo entre 12 y 16 horas. Esto se llama pérdida transitoria del umbral del sonido. Los cambios tras ese periodo de tiempo sin exposición son considerados permanentes, es decir, que no estamos expuestos a ruido. Entonces quiere decir que hay un cambio en este periodo de tiempo donde el umbral no se modifica y no estamos siendo sometidos a ningún tipo de exposición. Entonces, pero sí que es absolutamente evidente que sí existe la sordera profesional, la sordera de origen laboral. Además del ruido, hay agentes químicos y físicos que pueden también alterar el funcionamiento del oído y llevar a una hipoacusia o a una sordera. Los disolventes ototóxicos, los agentes asfixiantes, el plomo y otro tipo de metales pesados que también pueden provocar hipoacusia, los fármacos ototóxicos y ruidos y agentes físicos que son los contaminantes más asociados a la hipoacusia y a la sordera. La exploración de la audición, ustedes van a ver en esta diapositiva la imagen de un diapasón. Clásicamente, la exploración de la audición a través del método clásico del diapasón, que es la prueba de Weber y la prueba de Riné, decíamos con anterioridad que donde evaluamos la transmisión aérea y la transmisión ósea del ruido, ¿verdad? Actualmente se utiliza también la audiometría en cámara insonorizada, que son cabinas especiales que absorben ruido y donde el paciente es sometido a dicha prueba para evaluar el funcionamiento del oído. Y la audiometría tonal liminar, que nos evalúa la vía ósea y la vía aérea, que está dejando en desuso el clásico uso del diapasón a través de la prueba de Weber y la prueba de Rinne. Se utiliza más el audiómetro y en esta actualidad para valorar y determinar que el paciente tiene una afectación a nivel del oído. Hay algunas fases de la hipoacusia profesional que ustedes pueden ver aquí en esta imagen. Eh, en este eje están los decibeles. Ustedes pueden ver los decibeles desde el 0 decibel hasta los 120 decibeles. Y en este otro eje están los hertz, de los 125 hasta los 750 hertz, hasta llegar a los kilohertz, ¿verdad? Kilohertz. Un kilohertz equivale a 1000 hertz, ¿verdad? Y así sucesivamente, 1500, 2, 3, 4, 6 kilohertz hasta 8 kilohertz,
¿verdad? Que son los umbrales donde se evalúa el oído y se evalúa al paciente para ver su capacidad auditiva. Entonces ustedes van a ver aquí que en la fase 1, esta es una fase evolutiva de la hipoacusia, está sombreada en rojo. Ustedes pueden ver aquí donde ya hay más de 40 decibeles en este punto, ¿verdad? Hay más de 40 decibeles. Ustedes pueden ver aquí ya hay una afectación del oído leve, ¿verdad? Hay una hipoacusia porque ya hay más de 40 decibeles aquí. Ustedes pueden ver eh, a, una, a un umbral de sonido de 4 kHz. Ustedes pueden ver ya en la fase 2, avanzando un poquito más, ustedes pueden ver aquí que ya el paciente va descendiendo el umbral del sonido hasta 40 decibeles en un periodo o en la fase entre 2 y el tercer o entre los 2000 y 3000 Hz. Y ustedes pueden ver aquí, la afectación ya es más notoria. En la siguiente línea azul, ustedes ven la fase 3, ustedes ven aquí, le dan el seguimiento y pueden ver aquí que está entre el segundo y el tercer, ¿verdad? Entre el segundo y el tercer, o entre los 2000 y los 3000 Hz, ustedes pueden ver aquí que ya hay mayor afectación y de los 1000 a los 2000 empieza el descenso. Es decir, desde aquí hay más afectación. Lo que significa de que este paciente pues va evolucionando en un deterioro progresivo. Tan es así que ustedes van a ver en la fase 4, ya aquí hay una afectación ya de los 500 Hz hasta los 750 Hz, va descendiendo el umbral, de manera que aquí ya hay más de 40 decibeles, aquí ustedes pueden ver con 750 y entre más se va necesitando de más hertz y kilohertz, ¿verdad? Para que el paciente pueda escuchar. Entonces, esto es una fase de la hipoacusia profesional, son fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, que es la más grave. Entonces, y en esta otra diapositiva, ustedes van a tener en cuenta también la presbiacusia, que es la disminución de la capacidad auditiva por el tiempo, es decir, es una forma fisiológica donde el paciente va perdiendo la capacidad de escuchar. Y aquí es lo mismo que les explicaba en la diapositiva anterior, pero esto es algo fisiológico relacionado con la edad. Si ustedes pueden ver aquí, el paciente de los 30 a los 39 años, se mantiene en esta frecuencia, ¿verdad? Entre los 512, entre el 1024, 2048, 4000 Hz, él se mantiene, ¿verdad? Entre los 30 y 39 o 40 años, él se mantiene, vean ustedes, entre los 0 y los 20 decibeles. Ya con la edad, pues ya esto va descendiendo un poquito más, tan es así que ya a los mayor de 80 años el paciente, pues lógicamente ya necesita más decibeles para poder escuchar 30 hasta 40 decibeles y va descendiendo por el elemento fisiológico que es la presbiacusia asociado con la disminución de la agudeza auditiva, ¿verdad? En el paciente por la edad. En la vigilancia de la salud individual, tenemos que la vigilancia de la salud en cada trabajador, pues ya decíamos al inicio que el paciente empieza a trabajar al inicio de la exposición, periódicamente según riesgo y resultado, decíamos que por lo menos una vez al año el paciente debe hacerse un estudio, ¿verdad? O ser evaluado por el médico encargado, médico laboral o médico de empresa, para evaluar a través de una audiometría la capacidad auditiva si el paciente está asociado, si el paciente está expuesto a ruido tras la ausencia prolongada por motivos de salud, ¿verdad? Entonces, criterios de evaluación de la audiometría individual, basados en los cambios de una audiometría a otra, desde la inicial a la siguiente. Este es un criterio que está basado en los cambios de una audiometría a otra. Es decir, si en una audiometría, como hablábamos anteriormente, de las fases de la hipoacusia, si en una audiometría yo estaba afectado, yo tengo que ver en un tiempo prudencial, evaluarme con otra audiometría para poder determinar si
ha avanzado mi lesión o si estoy de una manera estacionaria y no ha progresado mi lesión. Entonces, por eso es importante estar valorando constantemente con subsecuentes estudios de audiometría para poder evaluar el funcionamiento del oído. Se valora la caída significativa del umbral, es lo que estábamos hablando cuando iba cayendo la curva en el umbral del sonido en cada paciente. Eh, cuando la caída significativa del umbral es de media, 10 decibeles o más, en las frecuencias de 3000, 4000 y 6000 Hz. Entonces, esto es importante cuando hay una caída en estos valores, pues se hace necesario la realización de una audiometría. Lo más importante, ¿verdad?, en este tipo de patología es, como en otras patologías del área médica, la prevención. Recuerden que es más importante la medicina preventiva que la medicina curativa. En este caso, pues no se sale de, de este rango, donde nosotros como médicos debemos de ser eh, garantes de la salud del trabajador expuesto al ruido. Por eso es importante, dentro del punto de vista de la prevención, la realización de audiometrías prelaborales para que certificar el correcto funcionamiento del oído y establecer criterios de prevención si los trabajadores van a estar expuestos a ruido o existe una lesión anterior. Las audiometrías periódicas proporcionan una visión evolutiva de la hipoacusia. Lo ideal es realizar por lo menos una cada año. El uso de protectores auditivos individuales, tapones, que pueden ser de caucho, pueden ser plásticos, no protegen con gran eficacia, pero sí pueden absorber cierto tipo de ruido en intensidad y frecuencia que eh, a la larga puede provocar que a la larga puede provocarte un beneficio más que perjuicio. Algunos hablan de que estos pueden provocar otitis, pues, si quedan trozos de tapón en el oído, pues, y puede provocar este tipo de infección, pero depende más que todo de la higiene, depende de la disciplina, depende de la responsabilidad de cada trabajador, pues que esto no suceda. Y además estos deben de ser personales intransferibles, deben de ser debido a que estos transmiten muchas enfermedades a través de la contaminación bacteriana. En conclusión, la exposición al ruido tiene efectos más importantes de los que podamos imaginar, ya que la incapacidad que genera para comunicarse influye directamente en la calidad de vida de la persona, disminuyendo la misma, y tiene un impacto directo en la socialización y además supone un alto costo económico. La intervención del médico del trabajo en la ejecución de programas de promoción y prevención forma parte de uno de los ejes principales en la vigilancia de salud del trabajador. Entonces, es importante, pues, decíamos en estas últimas dos diapositivas, el trabajo de prevención que debe realizar el médico de empresa y la empresa como tal. De hecho, el trabajo debe ser integral, debe ser en conjunto, tanto la empresa como el médico, para poder evaluar, para poder realizar un diagnóstico oportuno, dar una evaluación, hacer una evaluación exhaustiva, tener el diagnóstico exacto, correcto y darle un seguimiento también al paciente. ¿Ve? Lógicamente, pues esto en algunas partes en nuestro país, pues está sometido pues a está sometido pues prácticamente y depende de el empresario, el dueño de la empresa, que a veces pues se hace de la vista gorda de tomar todas estas medidas de prevención hacia el trabajador, pero a veces también el trabajador en actos irresponsables e indisciplinados pues no cumple con las medidas de seguridad y de protección, lo cual conlleva que el paciente pues o aquel mismo trabajador pues tenga daño, se haga daño a sí mismo a través de lesiones irreversibles en el conducto auditivo que afectan la audición. Entonces, ahorita pues con esta pequeña introducción a la audiometría, finalizamos la charla, la videoconferencia de hoy.
En la plataforma hay actividades que ustedes pueden empezar a trabajar desde el día de hoy y están relacionadas con el examen de la audiometría. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes vayan empezando a conocer los estudios que se hacen relacionados con una patología laboral tan importante como es